Nuestra iglesia, Centro Evangelístico, cuenta con ministerios encargados de enseñar la palabra de Dios. El Ministerio para la Infancia, Soldaditos de Cristo. El Ministerio para Adolescentes, Escogidos con Propósito. Y el Ministerio Juvenil, Generación Victoriosa. Estos tres ministerios se han unido para enseñar a nuestra generación que la voluntad de Dios es que se formen familias según el diseño original establecido en la Biblia. Dios le bendiga, amados amigos, a todos ustedes, hermanos que nos escuchan y nos pueden ver a través de este medio en todas partes del mundo. Quiero compartir una palabra y esa palabra se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 27. Vamos a leerla, por favor. Dice de la manera siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El tema es varón y hembra creados por Dios. Este texto es un texto muy importante. La Biblia es la palabra de Dios y da testimonio de ella a través de la historia, a través de la ciencia. Dios dejó estos testigos para que hoy el hombre pueda entender que existe un ser supremo maravilloso y majestuoso. En el versículo 27 que acabamos de leer, vemos una prerrogativa de Dios que ningún ser moral o ningún ser creado o criatura puede tener. Solamente se le atribuye al Dios eterno, crear. Dios crea. Esta palabra se repite 2 veces en este texto y es muy importante porque cuando hay una repetición en una palabra, es un énfasis repetitivo donde Dios quiere llamarnos la atención en algo. Es muy importante. La palabra crear es la palabra bara del griego y esta palabra indica algo absoluto, algo que se selecciona con una mente bien avanzada. Habla también e involucra lo que es los procesos formativos de aquello que se crea. Dios es un Dios perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto. La Biblia nos habla de que Dios crea al hombre a perfección. Nos enseña la Biblia que el que creó al hombre fue Dios. Es muy interesante porque hoy en día, en este momento y a través de los tiempos, se ha tenido una idea que hemos sido formados de forma fortuita de elementos que se unieron y se fueron formando y evolutivamente nació lo que hoy se conoce como el hombre o la raza humana. La Biblia nos enseña que fue Dios quien lo creó. La palabra Dios en el hebreo es la palabra Elohim y esa palabra habla de lo portentoso, de lo majestuoso, de lo poderoso como juez de todo el universo y se le asigna precisamente a ese Dios que usted y yo alabamos y servimos. Ese Dios todopoderoso, dice la Biblia, que creó al hombre. Es interesante la palabra hombre porque la palabra hombre en la Biblia, en ese texto bíblico que se repite 500 veces en el Antiguo Testamento, indican y hablan acerca de la humanidad más que la masculinidad del hombre. Adán en el hebreo indica humanidad y Dios enseña que Él fue el que los creó. La Biblia nos enseña. Ahora, ¿cómo Dios clasifica la humanidad? La Biblia nos habla que Dios creó al hombre o a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Nos enseña la Biblia.
La imagen es la palabra texelen del hebreo e indica hacer sombra, algo que es parecido, y nos habla acerca de lo que Dios hizo con el hombre, parecerse a él. Pero ¿cuál es el parecido del hombre a Dios? ¿Será en lo físico? No. Habla de la personalidad, habla que lo creó como persona, con las facultades de la razón, con las facultades de la personalidad, con las facultades de intelecto, de voluntad, y con la capacidad de relacionarse, como es el escuchar, el ver y el hablar. Dios lo creó de esa manera. Pero también habla la Biblia de lo que Dios lo creó para reinar. Dios es rey, y Dios creó al hombre para reinar sobre lo que él hizo, sobre lo que él creó. Dios le decía y le dice al hombre, en otras palabras: reina tú sobre lo que yo he creado, solo permite de que yo pueda reinar sobre de ti. Ahora, Dios clasifica a la humanidad en hembra y varón, varón y hembra, y cuando utiliza estos términos, ahí habla de la sexualidad. No crea otra persona más o otras parejas más. A diferencia, escuche esto, a diferencia de los animales que Dios creó, diferentes parejas de animales, solamente crea una pareja de seres humanos que los clasifica entre varón y hembra, entre femenino y masculino. Solamente eso fue lo que Dios hizo con propósito, porque Dios no crea al azar, Dios crea con propósito. Mientras los animales, como te decía, habían diferentes parejas, solamente había una pareja humana. Por eso el hombre en un principio no podía separarse de la mujer. Había dos opciones si el hombre se separaba de la mujer. Número uno, quedarse solo. Número dos, volver con ella. Por eso Cristo toma en el Nuevo Testamento este argumento para ir en contra del divorcio de aquella gente que en el primer siglo por cualquier cosa se divorciaba. Cuando Dios une al hombre y a la mujer y está bajo la dirección divina, no hay hombre que lo separe, porque está bajo la bendición de Dios. Ahora bien, amados hermanos, fíjese usted, la Biblia nos enseña que solamente el varón y la mujer y la hembra, hablando de lo sexual, tienen de parte de Dios la bendición de unirse para llegar a ser uno solo. Si se une algo diferente a esto, viene a ser como un nudo que es desigual, y al momento de estirarse y hacer con fuerza se deshace. No puede permanecer y no está dentro de los principios de Dios hacerlo. Recordemos que es Dios, escuche esto, fue Dios el que colocó las reglas y las normas para que el hombre pudiera vivir. No somos nosotros los seres humanos los que ponemos las reglas, fue Dios quien las colocó. Si tú ves un partido de fútbol, a lo que les gusta el fútbol, quiero decirles que cuando no hay un árbitro, se conoce que ese juego, por lo menos aquí en Venezuela, se le dice que es una caimanera. Algo que no tiene regla, algo que las reglas la colocan y al final a veces hay conflicto, hay pelea, hay rencilla, porque no hay ley. La ley la coloca es el árbitro cuando está ahí. Todos los que juegan tienen que alinearse a los reglamentos que hay, y entonces donde hay orden, Dios coloca el orden, Dios coloca las leyes y nos toca a nosotros, a mí, obedecerla. Si nosotros desobedecemos las leyes y los principios que Dios estableció, entonces acarreamos juicio, acarreamos condenación y acarreamos pena, porque en toda nación, cualquiera persona que infringe la ley tiene penas por eso, y Dios es un Dios justo que no tiene por inocente al culpable. Pablo a los romanos, cuando habla acerca de este problema que había allá en Roma en el primer siglo, amados hermanos, era un problema grave que se ha extendido a través de los tiempos. Los hombres habían perdido el uso natural de sus cuerpos para entregarse hombres con hombres, y las mujeres igual. Habían endurecido su corazón, y Pablo en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28 nos habla de que Dios les entrega. Es interesante esa palabra entregar en la Biblia, es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra indica que Dios cede, que Dios lo suelta. Llega un momento cuando el hombre desobedece este principio divino, hermanos queridos, donde Dios
deja de insistir en su misericordia por la terquedad del hombre. Y es allí donde puede venir el juicio de Dios. Por eso el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, dice de la siguiente manera, vamos a leértelo un momentico, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice la Biblia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Varón y hembra Dios los creó. Es la única forma que el hombre pueda unirse en matrimonio de acuerdo a la Escritura para conformar una familia y poder llegar a unirse de tal manera que la Biblia enseña que llegarán a ser uno. Es el principio bíblico. Es lo que la Biblia nos enseña. Somos hechos de la mano de un Dios todopoderoso y la humanidad fue hecha y clasificada en hembra y varón para unirse de esa manera y conformar lo que Dios diseñó como lo es el matrimonio, para que así entonces llegase a la reproducción y la familia fuese constituida para bendición de ellos y para expansión del propósito de Dios para la vida del hombre. Espero que estas palabras, amados hermanos, sean de bendición en tu vida y entiendas que son principios bíblicos establecidos por Dios para cumplirse en el momento que una nación, que un gobernante, que un pueblo desobedece estos principios. Entonces está propenso para que el justo juicio de Dios esté sobre ellos. Hoy Dios quiere advertirnos que debemos alinearnos a la verdad divina. Dios te bendiga, esperando que la palabra de Dios esté en tu corazón como una semilla en buena tierra y que haya fruto en tu vida al 100%. Bendiciones de Dios, amados hermanos. Bendiciones de Dios, amados familia de la tierra. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El enemigo solo quiere venir a empañar lo bello de la creación. ¿Cómo? Queriendo que un hombre contraiga matrimonio con otro hombre y una mujer con una mujer. Yo, como hijo de Dios, no estoy de acuerdo con la homosexualidad ni con el lesbianismo, ya que el Señor manda a que nos multipliquemos. Dios te bendiga. Dios no creó un tercer sexo, y no tiene lógica que yo, siendo hombre, a la vez no lo sea. El espejo no miente, mírate en él y dime qué ves. Mi intención no es herirte con estas palabras, mucho menos condenarte ni juzgarte, sino con palabras de amor y misericordia, recordarte que Cristo te ama, que murió por ti para salvarte, para restaurarte, para edificarte, y está esperando que tú creas en Él, está esperando que tú vuelvas a Él, para Él hacer todas estas cosas contigo, para crear en ti el propósito perfecto por el cual fuiste llamado, para que seas un hombre recto, una mujer recta, conforme a su voluntad y a su propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el que rompe las cadenas y liberta al cautivo. Él es la verdad y la vida. Reflexionemos, analicemos nuestras vidas. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios? Dios te dice hoy: yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Te invitamos a que lo busques. En Él hallarás perdón y salvación para tu alma. Dios te bendiga.